Hola, el tema de las dislipemias o de lipoproteinemias lo hemos dividido en tres segmentos. Este primer segmento, dislipemias 1, está orientado a una descripción general de las principales propiedades e importancia fisiológica de los distintos componentes lipídicos del organismo. Como primer concepto, lo que queremos decir es que dislipemia refiere a toda alteración de los niveles de lípidos en sangre, específica y especialmente colesterol y triglicéridos, que son los mayoritarios, y que impliquen un riesgo para la salud. Términos sinónimos también utilizados son dislipidemias o dislipoproteinemias, los consideramos obviamente como sinónimos, ya que el término dislipoproteinemias hace referencia a que toda alteración de los lípidos siempre lleva a un desbalance en los niveles de lipoproteínas del plasma. Si bien incluyen tanto hipolipemias como hiperlipemias, en realidad las hiperlipemias son las más importantes, mayoritarias por lejos, y son las que tienen implicancias, digamos, en salud, debido a que las hiperlipemias se asocian a un aumento del riesgo cardiovascular y se constituyen uno de los más importantes factores de riesgo de enfermedad aterosclerótica. Los lípidos en el organismo, deberíamos decir que los lípidos en forma global cumplen funciones esenciales en el organismo, como vemos de reserva energética, como ustedes saben, en forma de triglicéridos almacenados en tejido adiposo, estructural, conformando componentes importantes en las membranas celulares, eh, hormonales, son las hormonas esteroideas, las cuales son derivadas de lípidos, sobre todo de tipo esteroles o del colesterol, mediadores bioactivos conocidos por ustedes como leucotrienos, prostaglandinas, que son derivados de ácidos grasos por la acción de enzimas como la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa, y también algunos derivados de lipídicos participan en la señalización intracelular y en la fisiología celular, y son importantes como el diacilglicerol, fosfoinositol, etcétera, como veremos rápidamente a continuación. También quisiéramos decir que una propiedad fundamental y que explica parte de su comportamiento y su fisiología es que la gran parte de los lípidos son de naturaleza hidrofóbica, es decir, que son insolubles en agua, lo cual es debido al alto contenido que tienen carbono e hidrógeno y ausencia de grupos polares. Como ejemplo tenemos los esterocolesterol, los triglicéridos, etc. Otros lípidos, o una fracción importante de lípidos, también son de naturaleza anfipática. Anfipático quiere decir que tienen dos segmentos en su molécula, un segmento polar o cargado, que tiene cierta carga iónica capaz de formar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua, y por tanto son hidrofílicos y capaz de interaccionar con el agua. Y otro componente hidrofóbico o apolar, generalmente dado por las cadenas de ácidos grasos que tienen unidos. Ejemplo de estos lípidos anfipáticos son los fosfolípidos y los ácidos grasos, en los cuales podemos reconocer un grupo polar, los ácidos grasos determinado por el grupo carboxilo, que es un grupo cargado, capaz de interaccionar con el agua, y una cadena apolar, generalmente dada por la cadena hidrocarbonada de los ácidos grasos. Esta propiedad hace que en medios acuosos tiendan a formar dos tipos de estructuras fundamentales. Unas son micelas, en las cuales forman estructuras esféricas, en las cuales se exponen al agua los grupos polares o capaces de interaccionar con el agua, y al interior siempre se esconden los grupos hidrofóbicos o apolares. O, en su defecto, formar bicapas lipídicas, como son las membranas biológicas o las membranas plasmáticas o intracelulares, en las cuales en un medio acuoso en ambos lados se forma una bicapa lipídica con el mismo comportamiento que las micelas, es decir, se exponen al agua los grupos polares y se esconden del agua, ya que son insolubles, los grupos apolares. Esta propiedad hace que en los medios acuosos como el plasma, la solubilización de los lípidos o el transporte de los lípidos debe hacerse a través de formación de complejos con proteínas, como en este caso son las lipoproteínas plasmáticas. A nivel del tubo digestivo, en un medio acuoso también de digestión, son emulsificados por las sales biliares, proceso fundamental para poder permitir la acción de las lipasas.
¿verdad? Y como vimos, también forman estructuras micelares con lípidos anfipáticos, lo cual permite su suspensión o solubilización en medios acuosos. La mayor parte de los lípidos de la dieta, como vemos aquí, del total de una ingesta promedio de un individuo normal con una dieta equilibrada, son los triglicéridos que eh, prácticamente corresponden al 90% o más de las grasas ingeridas en la dieta. Y pequeñas cantidades variables son, obviamente, las vitaminas liposolubles, como vemos aquí, colesterol, fosfolípidos, ácidos grasos libres, etc. Eh, excepción a esto lo hacen que algunos lípidos, si bien la gran mayoría pueden ser sintetizados por el organismo, hay unos pocos lípidos, que son los ácidos grasos mono o poliinsaturados, como el linoleico, linolénico o araquidónico, los cuales no pueden ser sintetizados por el organismo y por lo tanto se consideran ácidos grasos esenciales y por tanto deben ser obtenidos a partir de la dieta. Los ácidos grasos son uno de los primeros grupos que vamos a ver, son ácidos monocarboxílicos de cadena larga hidrofóbica, como hemos visto recientemente. Generalmente en el organismo si bien pueden haber ácidos grasos de cadenas más cortas, generalmente promedialmente están entre 12 y 24 carbonos, pueden ser saturados, es decir, que no tienen dobles enlaces entre dos carbonos adyacentes de la cadena hidrocarbonada, ¿verdad? O son mono o poliinsaturados, es decir, que tienen uno o varios dobles enlaces, lo que lo hace ácidos grasos insaturados. Acá en este ejemplo tenemos ácidos grasos de una cadena de 18 carbonos, en los cuales el estiárico es la forma, el nombre que se denomina al ácido graso de 18 carbonos saturado, es decir, que no tiene dobles enlaces, el oleico, que es el componente con un doble enlace, y el linoleico, que tiene dos dobles enlaces, o sea que es diinsaturado. La importancia fisiológica de los ácidos grasos está dada por que son una fuente importante de combustible metabólico, son moléculas de alto rendimiento energético, como sabemos, ¿verdad? Que rinden gran cantidad de ATP por molécula de ácido graso oxidado por las células. Son una forma importante de almacenamiento de energía bajo forma de triglicéridos en el tejido adiposo. Son un componente estructural en fosfolípidos, esfingolípidos y membranas celulares. Y también, como vimos, son precursores mediadores bioactivos, como el ácido araquidónico en la biosíntesis de prostaglandinas y leucotrienos. El colesterol existe bajo dos formas principales en el organismo, que es el colesterol libre, el que vemos aquí, y se llama colesterol libre al núcleo base de ciklopentano peridrofenantreno, como se llama, y que tiene un grupo OH polar, ¿verdad? Que hace que esta parte sea polar y sea capaz de interaccionar con el agua, por lo tanto tendría una naturaleza anfipática o débilmente anfipática, mientras que el resto de la cadena hidrocarbonados de ciclos hidrocarbonados son hidrofóbicos, es decir, insolubles en agua. Y los ésteres de colesterol, que son generalmente la acilación o la adición de un ácido graso a ese grupo H en forma por un enlace éster, lo que hace que al cubrir este OH polar hace que los ésteres de colesterol sean mayoritariamente hidrofóbicos y por tanto sean menos solubles que el colesterol libre en agua, ¿verdad? Generalmente el ácido graso que esterifica el colesterol es el ácido graso linoleico, ¿verdad? La importancia que tiene esto, que el colesterol libre es la forma principalmente activa a nivel metabólico, ¿verdad? Precursor de biosintético de varias hormonas esteroideas, etcétera, y componente fundamental de las membranas. Y los ésteres de colesterol son la forma principal de almacenamiento y sobre todo de transporte del colesterol a través de las lipoproteínas, ya que son muy insolubles en agua. También tenemos, ¿verdad? Las distintas funciones del colesterol. Desempeña funciones estructurales y metabólicas que son vitales para el ser humano. Como se llama, estructurales, es un componente de las membranas plasmáticas.
se encuentra en dichas membranas y participa en la modulación de la fluidez, permeabilidad y gran parte de sus funciones. Las metabólicas es un precursor biosintético, como hemos visto recientemente, de hormonas esteroideas. Entre ellas destacamos los corticosteroides, la aldosterona, los estrógenos, andrógeno y progesterona como hormonas sexuales que también tienen como principal precursor biosintético el colesterol. Ácidos y sales biliares, fundamentales para emulsificación de lípidos a nivel del tubo digestivo, y la vitamina D. Cerca del 50% del colesterol proviene de síntesis endógena, como dijimos, se puede sintetizar en el organismo en prácticamente todos los tejidos, siendo uno de los principales eh, tejidos de síntesis el hígado y el enterocito, y el resto a partir de la dieta. Es decir que puede ser sintetizado por una vía conocida, ¿verdad? En la cual uno de los primeros pasos, es decir, el catalizado en la biosíntesis, en la larga cadena de reacciones que llevan a la síntesis del colesterol, hay un paso limitante regulado enzimáticamente que es central en la biosíntesis del colesterol, que es la hidroximetilglutaril-coenzima reductasa, como vemos en este esquema, que no solo reguló hormonalmente por la insulina, ¿verdad?, sino que también es inhibida por el glucagón y fundamentalmente por una serie de drogas de primera línea importantes en el tratamiento de las hiperlipemias, como son las estatinas, ¿verdad? Y también es importante conocer que la principal vía de degradación o eliminación del colesterol, si bien se pasa en algunos tejidos, es fundamentalmente a nivel hepático, ya que no se puede degradar o metabolizar correctamente el colesterol, por lo que debe ser mayoritariamente entregado al hígado, el hígado transformarlo en ácidos biliares y sales biliares por una serie de conjugaciones y modificaciones oxidativas, y es eliminado por el hígado en la bilis, ya sea en forma intacta o formando parte de esas sales biliares. Sabemos que parte de ese colesterol o esos derivados del colesterol contenidos en las sales biliares es en parte reabsorbido a nivel de intestino o eliminado en las heces. Los triglicéridos también son otros componentes importantes que, como dijimos, son la forma más importante o quizás la principal forma de almacenamiento en el tejido adiposo bajo forma de los ácidos libres, ¿verdad? De los ácidos grasos como forma de triglicéridos o triacilgliceroles. Son, como ustedes ven, es producto de la esterificación de los tres grupos OH del glicerol, que es un trialcohol, ¿verdad?, que tiene 3 átomos de carbono, y que se esterifican en los tres OH formando los triglicéridos. Esta es la fórmula general de los triglicéridos, y que por cada molécula de triglicéridos es una molécula de glicerol y 3 moléculas de distintos tipos de ácidos grasos que están unidos por enlace éster de los grupos OH del glicerol. Existen también formas intermedias por su metabolización o digestión parcial a nivel del intestino, las cuales son denominadas diacilgliceroles o monacilgliceroles, como veremos y veremos después la importancia que tienen. La importancia biológica de los triglicéridos es fundamentalmente la energética, constituyen una reserva compacta y anhidra, es decir, con poca agua de energía metabólica en el tejido adiposo. Y sobre todo la principal fuente de energía en los periodos interprandiales o de ayuno prolongado cuando las reservas de glucógeno han sido agotadas. También el tejido adiposo, sobre todo el subcutáneo, es el que permite aislación térmica y protección mecánica al organismo, y también ciertos triglicéridos almacenados en el llamado tejido adiposo pardo son capaces de oxidarse y generar calor, ¿verdad?, energía en forma calorífica, debido al conocido desacople de la cadena respiratoria, que no genera ATP, pero sí generan mucha energía. Los fosfolípidos son otro gran grupo importante también de lípidos en el organismo. Los fosfolípidos son, como dijimos, lípidos anfipáticos, tienen un sector polar o hidrofílico, un sector lipofílico o, dicho de otra manera, hidrofóbica,
¿verdad? Y es lo que le permite formar estructuras micelares o de bicapas lipídicas, como hemos visto anteriormente. Su estructura básica consta también de un glicerol, es decir, el trialcohol, el mismo que de los que conforma los triglicéridos, en el cual la posición 1 y 2 son sustituidas o tienen un enlace con ácidos grasos saturados o insaturados, generalmente ácidos grasos insaturados en la posición 2, ¿verdad? Como el oleico, linoleico o araquidónico, lo que es de gran importancia en la generación de leucotrienos, ¿verdad? Y otros mediadores bioactivos derivados del araquidónico, y tiene un grupo fosfato en el carbono 3, lo que le da el nombre estructura básica de fosfolípidos, ¿verdad? Y y ese grupo fosfato generalmente está unido a un grupo variable que esterifica ese grupo fosfato y que da origen a distintos tipos de fosfolípidos. Cuando este grupo que se une al grupo fosfato en posición 3 del glicerol o el fosfolípido es la colina, es la fosfatilcolina, con la serina la fosfatilserina, con el glicerol el fosfatilglicerol, el fosfatilinositol y el fosfatidilglicerol, de acuerdo a cuáles sean sus sustituyentes. La importancia de los fosfolípidos es que participan de la estructura de las membranas y a su vez son grandes determinantes de la fluidez de las membranas celulares, lo cual está en gran parte determinado por el tipo de ácidos grasos sustituyentes que tienen su posición 1 y del carbono 1 y 2 del glicerol. Son componentes importantes del surfactante pulmonar, ¿verdad? Y son componentes también emulsificadores de la bilis, ¿tá? Tienen también un rol funcional y estructural en las lipoproteínas plasmáticas, como veremos en la segunda entrega del tratamiento de lipoproteinemias, y son importantes cofactores de la coagulación en las membranas plaquetarias, como ustedes conocen, los fosfolípidos plaquetarios, que participan en las cascadas de la coagulación. También los fosfolípidos tienen una función importantísima en el organismo, ya que los fosfolípidos son los precursores biosintéticos de icosanoides y mediadores en vías de señalización celular. Como dijimos, frecuentemente en muchos tejidos, en muchas células en respuesta a estímulos, ¿verdad? Existe una serie de fosfolipasas, es decir, lipasas que degradan los fosfolípidos, que en este caso es la fosfolipasa A2, que libera los ácidos grasos unidos en posición 2 del fosfolípido del glicerol, que generalmente es el ácido araquidónico, mayoritariamente el ácido araquidónico, el cual es capaz de ser, por la acción de la fosfolipasa 2 de membrana, la liberación de ácido araquidónico inicia o, digamos, gatilla o activa toda una serie de distintas vías metabólicas productoras de mediadores bioactivos, como la lipoxigenasa en la biosíntesis de leucotrienos o lipoxinas, o las vías de la ciclooxigenasa en la generación de prostaglandinas, tromboxanos, etc. Y la fosfolipasa C, capaz de degradar a nivel del grupo fosfato y liberar el grupo fosfato unido a los distintos sustituyentes que vimos en los fosfolípidos, pero sobre todo aquellos que tienen como grupo sustituyente el glicerol o el inositol fosfato, liberan mediadores señalizadores intracelular que son importantes en la biología celular o en la fisiología celular, que son el inositol trifosfato, importante en las movilizaciones de calcio, o como en la contracción muscular, por ejemplo, o el diacilglicerol en la activación de las vías de la proteinquinasa C, como se verá más adelante en el curso. Y por último, los esfingolípidos o ceramidas, que en realidad son similares a los fosfolípidos, nada más que en vez del trialcohol glicerol, el precursor de estos esfingolípidos es un aminoalcohol llamado efingosina, que también es de 3 carbonos, ¿verdad? Y que a través de un enlace amida en su carbono 2, se une un ácido graso también de cadena larga, variable, y en C3 también tienen el grupo alcohol del, del carbono 3, tienen un sustituyente que es el que genera distintas clases de fingolípidos de acuerdo al tipo sustituyente. Ceramidas que son importantes en la lipotoxicidad
de los lípidos en el organismo, como veremos más adelante, es cuando esta X está representada por un hidrógeno. Cuando es la fosfocolina o fosfotanolamina, son las esfingomielinas. Cuando hay monosacáridos son los llamados cerebrósidos y oligosacáridos son los llamados gangliosidos, como verán en algunos textos eh, de dislipemias o trastornos de lípidos. La importancia fisiológica es que son importantes componentes de las membranas celulares también, son prácticamente componentes relevantes en los antígenos de grupo sanguíneo, son reguladores de la proliferación y muerte celular, sobre todo como las ceramidas, y las esfingomielinas, que son componentes abundantes y esenciales de las vainas de mielina, constituyendo hasta un 25% total de lípidos y por lo tanto son esenciales, digamos, por un normal funcionamiento, digamos, del sistema nervioso.